nosotros vemos cómo Dios puede ser visto a través de su palabra, a través de su obra, incluso puede ser visto a través de su pueblo. Es importante que Dios pueda ser visto, que podamos ver el obrar de Dios, ver la huella de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero es importante que sepamos que Dios puede ser visto. Hasta ahora vimos cómo comienza a gestarse, cómo el Señor comienza a formar su iglesia. Vimos en el contexto más inmediato, en Hechos 3, la curación de un hombre discapacitado. Esto da lugar a la segunda predicación de Pedro, y la segunda predicación de Pedro da lugar al encarcelamiento de Pedro y de Juan por predicar sin autorización, por predicar la resurrección y por predicar a Jesús como Mesías. Incluso ellos señalan como culpables del asesinato de Jesús a aquellos que los están juzgando. Vimos cómo ellos, frente al concilio, no se defienden a sí mismos, sino que dan testimonio de que hay que ser, primeramente, fieles y leales a la autoridad de Dios, a Dios mismo, y que cuando la fidelidad a Dios choca con la fidelidad a las autoridades, la sujeción a las autoridades religiosas o civiles, hay que obedecer a Dios. Y ellos exclaman: es justo, es correcto que obedezcamos a las autoridades en vez de Dios, y nos dejan un precedente más de cuando la desobediencia civil es santa, es piadosa, es correcta, es justa. Y ellos son juzgados, las mismas personas que 7 semanas antes habían juzgado a Jesús, habían torturado a Jesús, habían asesinado a Jesús, vuelven a juzgar a parte del pueblo de Dios y comienzan con Pedro y con Juan. Y vamos a leer del 4, 23 al 31. Esta vez van a ser liberados. Vamos a leer de corrido el 23 al 31, pero luego vamos a dividirlo. Le puse como título El pueblo del Rey de Reyes, como título de la predicación. Dice Hechos 4, 23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Quedaron libres y se reunieron con parte de la iglesia, les contaron lo que había sucedido y juntos comenzaron a orar. Y dentro de su oración nos muestran algo de una parte de la teología que a veces queda medio desplazada por nuestra visión, no nos damos cuenta, y ruegan por 2 cosas: que las amenazas de los gobernantes sean tenidas en cuenta por Dios y que ellos puedan predicar la palabra con valentía, con denuedo. Vamos a ver el primer punto: perteneciendo al pueblo de Dios. Hay algo muy interesante en el versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dentro de esto de estar en el pueblo de Dios, de ser parte del pueblo del Rey de Reyes, vemos que Lucas elige una palabra: y fueron a los suyos. No es una coincidencia, no es que Lucas no tenía otro vocabulario, sino todo lo contrario. Intencionalmente, Dios desea que Lucas escribiera de esta manera. Ellos van a los suyos. Y este es el primer punto: perteneciendo al pueblo de Dios. Hay una pertenencia que Lucas quiere dejar en claro. Él va a enfatizar cómo se ve la iglesia, documenta que Juan y Pedro van a los suyos apenas son puestos en libertad. ¿Qué enfatiza haciendo esta construcción gramatical? Enfatiza compañerismo, enfatiza fraternidad, enfatiza compromiso, enfatiza comunión, enfatiza unidad.
Ir a los suyos denota pertenencia, reciprocidad, intimidad, un vínculo, diferenciación. Estos son los míos y no los otros. ¿Se entiende? Los que somos parte del pueblo del Rey de Reyes tenemos que comprender que nos pertenecemos. Los suyos, no dice los de Dios, porque esto es un agregado. Son el pueblo de Dios, pero son el pueblo y la familia de Pedro y Juan. Y ellos van a los suyos, y Lucas quiere dejarnos bien claro, inspirado por el Espíritu Santo, esta idea. En Romanos 12, 3 al 5, habla de la salvación, habla de que ninguno debe pensar que más de uno de sí mismo de lo que merece. Y después dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y en el 5 dice, Romanos 12, 5, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. O sea que somos nuestros, somos miembros los unos de los otros. No solo somos miembros del cuerpo de Cristo. Creo que siempre al pensar en esto nos relacionamos solo con Él, sino que vos sos miembro de otro que está sentado al lado tuyo y de otro que está en otra parte del mundo. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la misma familia, pero nos pertenecemos. Esto, según lo que vemos en Romanos 12, es amenazado cuando uno piensa de sí mismo más de lo que debería pensar. Yo no lo necesito. Yo no necesito juntarme con la chusma. No necesito estar cerca de la gente. Si lo necesitas y el otro te necesita. Formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que es el pueblo de Dios. Y esto no es solamente entre Dios y vos, sino también entre vos y yo, entre nosotros. Nos pertenecemos. El pueblo del Rey de Reyes tiene un sentido de pertenencia que Lucas quiere enfatizar eligiendo esta palabra para decir que Pedro y Juan fueron a los suyos. Ser parte del pueblo de Dios no se limita solamente a ser propiedad de Dios, sino también, en cierto sentido, también significa que nos pertenecemos entre nosotros, los unos a los otros. Pertenecemos al pueblo de Dios. Esto significa que somos suyos, que Él es nuestro y que cada uno de nosotros es del resto y el resto de cada uno de nosotros. Somos nuestros. Creo que lo dejé bastante claro, ¿no? Tenemos que comprender la importancia de la pertenencia al pueblo de Dios. Entonces, la pregunta a través de la cual vamos a la aplicación: ¿quiénes son los tuyos? ¿Y quiénes te consideran dentro de los suyos? La madurez de tu compromiso con una iglesia local puede medirse respondiendo a esta pregunta: ¿quiénes son los tuyos? ¿Y quién te considera a vos dentro de los suyos? Dios, a través de Lucas, dice: mirá, Pedro y Juan no fueron al grupo, a la gente, a la familia, fueron los suyos. Hay una intención del Espíritu Santo para dejar claro esto: pertenencia. Pedro y Juan pertenecen a ellos, ellos pertenecen a Pedro y Juan, pertenencia. Punto 2, confiando en Dios como Rey de Reyes. Vamos a leer del 24 al 28, Hechos 4, del 24 al 28. Confiando en Dios como el Rey de Reyes. Al oír esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Cuál es una traducción bastante buena de vanas? ¿Quién se acuerda? Confuso, vacío. ¿Qué han tramado estos reyes? Algo confuso, vacío, sin sentido. Dice el 26, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo santo, tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Lucas, quiero que sepan que ahí en el 24 dice: oh Señor, y usa una palabra muy especial en griego. No es la que generalmente se usa para decir Señor, sino que es otra palabra que tiene un énfasis especial. Cuando dice oh Señor al comienzo de la oración en el 4:24, esta palabra tiene un énfasis en un señorío absoluto, supremo, por encima de todos, sin superiores, sin iguales y solo con súbditos, solo con inferiores. Ellos le hablan al Señor y no es la palabra típica, es una que enfatiza
la superioridad de este Señor sobre todo. Se usa más o menos 5 veces en toda la Biblia esta palabra. Si bien nuestro Señor está siempre ahí, en la oración tenemos que encontrar la importancia de que ellos hayan orado usando esta palabra. ¿Por qué? Ahí vamos a desarrollar esto. Vemos que la iglesia ora y manifiesta su teología con respecto al gobierno del mundo. Va a establecer la relatividad de la autoridad humana en contraposición ¿con qué? Con la absoluta soberanía divina. Fíjense, dijo Señor, y después en el 26 pone la otra parte, los reyes de la tierra contra los gobernantes. Y dice que están enfrentados uno contra el otro. Dice 2 veces, dice contra su Cristo, el 26. El 27, contra tu santo siervo Jesús. Dice, por un lado está este Señor soberano, absoluto, y por otro lado están los reyes de la tierra. Pero si nosotros sacamos de la ecuación al Señor soberano absoluto, tenemos los reyes de la tierra como la máxima soberanía en nuestro planeta. Pero ellos dicen, no, estos son pesados. Estos mandan. Pero nosotros tenemos un Señor absoluto. Y deja claro el relativismo de esa autoridad. Jesús cuando habla con Pilato le dice, vos tenés autoridad. ¿Pero por qué? Porque te la dio el que está arriba. No creas que es tuya la autoridad. Y esos orando manifiestan su teología respecto a los gobiernos del mundo. Los reyes del mundo, dice David, y ellos hacen eco de esto, se unieron contra Dios, se unieron contra Jesús. Y David se pregunta por qué son tan necios. ¿Vieron qué dice? ¿Por qué traman cosas vanas? ¿Por qué hacen cosas sin sentido? ¿Cómo vas a pelear contra Dios? ¿Cómo te vas a oponer a Dios? ¿Cómo vas a trabajar contra Dios? Y aunque no tenemos el por qué en este pasaje, sí tenemos el para qué. Y nos dice el 28. Fíjense, ¿por qué hacen estas cosas? Este pasaje no nos dice el por qué. Pero fíjense cómo la iglesia va a responder para qué hacen estas cosas. El 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Ven la hermosura de este pasaje teológico? De este pasaje con el principio teológico que tiene subyacente. Los reyes de la tierra pueden organizar lo que quieran, pues son malos. La Biblia los describe como malos, como personas que van contra Dios. ¿Por qué son vanos?, pregunta David. ¿Por qué son tan necios? ¿Por qué son tan tontos? Sin embargo, lo que ellos van a hacer va a ser para que Dios cumpla sus propósitos. Esto es hermoso. Es hermoso. ¿Por qué? Porque es un consuelo para nosotros. Pero la iglesia, en la oración, teniendo luego de Jesús a sus primeros perseguidos, a Pedro y Juan, al recibirlo dicen, los reyes de la tierra son necios, tienen planes vanos, son malvados, se unen contra Dios. David ya lo había exclamado, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia después de la Biblia. Pero nuestro Señor está arriba. Y lo que ellos traman nunca va a anular el propósito de nuestro Señor que está arriba de ellos. Incluso toda la maldad que ellos van a ejercer va a ser finalmente para que este Dios que está arriba cumpla sus propósitos en la tierra. Y ellos están mostrando cómo debemos ver a los gobiernos del mundo. Aunque los gobiernos del mundo, presidentes, reyes, gobernantes, tramen, proyecten y trabajen contra Dios en su necedad y ceguera, en su depravación, en su pecaminosidad, aún así, escúchame bien, harán lo que Dios quiere que sea hecho para que sus perfectos propósitos se realicen en la tierra. Siempre es así. Job es un ejemplo chiquito sobre una persona, pero la Biblia nos enseña que sobre la historia de la humanidad ha sido así. Y acá se enfatiza esto de nuevo. Incluso el momento más oscuro de la humanidad, más pecaminoso, más depravado, es el asesinato de Jesús. Y aún así todo sucedió, ¿cómo? Según los planes perfectos del único, realmente santo y soberano Señor, el Dios eterno. Si la muerte más injusta de la historia de la humanidad, que es el momento más pecaminoso y oscuro, sucio, depravado, estuvo bajo el control de Dios, ¿cuánto más lo que te pasa a vos? Nada está fuera del control de Dios. Él es ese Señor único en su soberanía. Nosotros podemos tener dudas de por qué lo permite. Lo vamos a responder en el cielo, esas dudas. Lo vamos a resolver en el cielo. Pero tenés que saber para qué. Para que se cumplan los propósitos de Dios. Incluso Jesús murió así. El Rey de Reyes reina absolutamente sobre todo reino. ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas? Necesitamos
Tener una convicción muy firme de que el mal está limitado por Dios. Y no solo eso, sino que también trabaja el mal para los propósitos de Dios, aun cuando no lo comprendemos. La crucifixión es un ejemplo de esto, y lo que estamos leyendo también. Necesitamos dejar de tenerle miedo a los humanos, aun cuando gobiernan. Necesitamos aprender a vivir sabiendo que Dios sigue en su trono y su reinado se extiende hasta el todo absoluto. Dios es soberano sobre el todo. No importa si son reyes o si son átomos. No importa si es materia o si es energía. Dios es soberano absoluto. Incluso el mal está bajo su control. Y cuando Él lo permite con algún propósito, que quizá no resolveremos en esta vida terrenal, pero finalmente vamos a decir, esto fue por esto. Incluso tenemos que entender lo que desde Job, que era pecador y se autojustificaba y que sufrió, pero cuántos miles y millones de personas hemos recibido consuelo a través de la historia de Job, está en un punto del sufrimiento en el cual vos podés estar, que te pasan cosas injustas y te preguntas ¿dónde está Dios? Pero en el espectro tan amplio de sufrimiento humano, en la otra punta está Dios encarnado, donde le pasa algo terrible, juzgado injustamente por su creación, torturado, asesinado, y todo ha sido según el propósito de Dios predeterminado. No solo Dios ya sabía, Dios determinó que fuese así. Lo permite, lo autoriza. Dios manda, hermano. Y cuando vos aprendés a ver tu vida a la luz de la teología, decís, pará, lo que me pasó estuvo bajo el control de Dios. Ahora, ¿cómo le puedo sacar provecho? Lo hablamos en parte el domingo pasado. Yo puedo recibir consuelo frente a lo malo que me pasa, consuelo de Dios, y eso me capacita de una manera especial para transmitir el consuelo que yo recibo de Dios, transmitírselo a otros. Pero necesitamos dejar de temer al hombre. En Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. Es un lazo, es una trampa. El temor del hombre al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor está seguro. La gente que le tiene miedo a la gente, aunque sean gobernantes, aunque sea la élite, aunque sean los reyes de la tierra, caen en trampas. No tenés por qué tener miedo. En Mateo 10:28, ¿se acuerdan lo que dice el Señor? No teman al que puede matar el cuerpo, sino teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. El Señor una y otra vez nos llama a no tener miedo a la gente. No importa si son superpoderosos, no importa si son los que gobiernan los bancos mundiales, no importa si son los que gobiernan los lobbies, no importa. ¿Por qué le vamos a tener miedo si el Señor nos dice que no y el Señor nos afirma de que su control soberano está sobre todo y que finalmente van a trabajar para sus propósitos? ¿Por qué deberíamos temerles? Y necesitamos afirmar nuestra idea de quién es Dios para temerle y confiar solamente en Él. Acompáñame a Daniel 4:34 al 35. Daniel 4:34 al 35. En el Salmo 22:8 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. ¿Quién gobierna las naciones? ¿Estás seguro? La Biblia lo dice, yo lo creo. Él gobierna las naciones. En Daniel 4:34 al 35, Nabucodonosor, antes dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y él sabía que había sido puesto en autoridad para ser herramienta de Dios. Sin embargo, él cree que es por su propio mérito y es castigado por Dios con locura. Y ahí sigue el 34, 35 y vamos a leer la primera parte del 36. Él queda castigado con locura, como un animal, vive como una bestia. Y dice el 34 en adelante, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
pero Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón. ¿Te das cuenta, hermano? Este rey pagano, finalmente en su locura, para recobrar la razón, tiene que reconocer al Señor, que Él es el que manda. Estamos hablando de Nabucodonosor, ¿eh? No era ningún rey casi cristiano, ni de Jerusalén, no era de Israel o de Judá, es Nabucodonosor, súper pagano. ¿Y qué dice? Entiendo que el Rey Altísimo es más alto que nosotros, que el Rey Altísimo gobierna sobre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. No hay empresario, no hay lobby, no hay rey, no hay gobierno que pueda detener la mano de Dios. Y dice, en ese momento recobré mi razón. Fíjense cómo lo podemos relacionar a lo de Proverbios. Dice, el temor al hombre pondrá lazo, te hace caer en trampas. Pero reconocer la soberanía absoluta de Dios te ayuda a entrar en razón. Él reina. Fíjate lo que dice David en Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo. Y en tu mano está en el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. ¿Qué dice David? Sos rey sobre todo, Señor. Todo es tuyo, todo poder posible es tuyo. Necesitamos en muchos aspectos de nuestra vida levantar la mirada hacia la revelación bíblica. Si vos ves la revelación del diario, del noticiero, de lo que leas, esa revelación te revela verdades. El hombre es malo, los gobiernos son malos y hacen daño, pero necesitas ver la revelación bíblica, Dios revelándose, ¿qué dice? Que Él reina sobre todo, y necesitas incorporar las dos cosas para tener la noción que la iglesia primitiva tenía. Estos son reyes, son gobernantes, pero el nuestro es nuestro Señor, y no es Señor nuestro solamente, es Señor sobre toda la tierra. Y alimentar más eso que lo otro para vivir la vida de Pedro y de Juan. Mi Señor es el Señor. Los otros son reyes, son gobernantes, son señores, pero mi Señor reina sobre todo. Nada puede pasar sin que Él lo autorice. Nadie puede decirle qué hiciste, nada puede detener su mano, nadie puede retarle, desafiarlo, quitarle autoridad o hacer algo que vaya contra sus propósitos. Finalmente todo, en la macrovisión, es para la gloria de Dios y para cumplir sus propósitos. Todo. Y eso involucra tu vida, nuestro gobierno, los gobiernos del mundo y toda la historia de humanidad y toda la historia universal. Dios es rey sobre todo. Entonces, la pregunta que te va a llevar a la aplicación es, ¿vivís confiando en Dios? ¿O dónde está tu confianza? ¿Realmente confías en Dios? ¿O pensás que Dios no está involucrado con su creación? Voy a repetir algo que lo hemos dicho en las reuniones de estudio. Tenemos un Dios que es trascendente sobre su creación y un Dios que es inmanente, involucrado con su creación. El resto de los dioses tiene una de las dos características. O es sobre la creación, pero se fue y dejó el mundo funcionando. O está en la creación, pero no está sobre. El nuestro está sobre la creación y ha decidido involucrarse con la creación. Nunca Dios se fue. Dios siempre sigue el control. No lo dejó funcionando. Él manda. Él manda. Él reina sobre todo. Incluyendo tu vida. Incluyendo cada parte de tu vida y de tu historia. Él manda. Y aunque los gobernantes aparenten tener victoria, porque aparentan tener victoria sobre Cristo, sobre su pueblo, sobre la iglesia, aunque esos la proclamen, esa no es la realidad. La realidad es que los planes de Dios se están cumpliendo y no los de los reyes de la tierra. Y ojo, no es un llamado a la ingenuidad frente a los reyes de la tierra,
sino la actividad del ejercicio de tu fe en el Señor, porque Él sí es soberano y los otros no. ¿Vivís sin miedo al hombre? Incluso cuando el hombre es poderoso y gobierna. ¿Vivís confiando en Dios? ¿O sentís que Dios te abandonó y dejó el mundo funcionando y no te va a responder, no te va a cuidar? Hermano, esto se resuelve en la Biblia. Dios reina. Su soberanía no está en juego. Y su amor tampoco. Y la iglesia primitiva lo entendió bien. Estos son reyes y se juntan a tramar cosas vanas. Pero nuestro Señor es soberano absoluto. Entonces, punto 1, perteneciendo al pueblo de Dios. Punto 2, confiando en Dios como el Rey de Reyes. Punto 3, orando a Dios. Vamos a leer el versículo 29 de Hechos 4. Orando a Dios. Ahora, Señor, fíjate en la oración, en la segunda parte de la oración. Luego de hablar que los reyes planean contra Dios, contra Jesús, que son necios, pero planean, y son reyes, y son gobernantes, son poderosos, planean contra Dios. Sin embargo, lo que se cumple son los propósitos de Dios y no los de ellos. Y fíjense lo que hacen ellos. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Para qué oran? Hay 2 puntos para los cuales oran. Uno, para expresar su confianza en la justicia de Dios. Señor, vos considerás sus amenazas, pero Señor, a nosotros danos valentía para predicar. Fíjense qué clara tienen las cosas. Ustedes saben que en Apocalipsis 6, 9 al 10, hay una visión, y en esa visión están los muertos, los mártires por causa de Cristo, en Apocalipsis 6, 9 al 10. Y ellos se preguntan, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vemos los mártires en Apocalipsis 6, 9 al 10 diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y sabemos que ese día va a llegar. Y vemos a ellos, lo que estamos leyendo ahora, que en su oración dicen, Señor, ten en cuenta sus amenazas. Este es un tema tuyo, pero a nosotros danos valentía para predicar. No es que les dé fuerza a ellos para vengarse. Señor, vos consideras sus amenazas. Y sabemos en la visión hacia el futuro que ve Juan, que es el mismo que ha estado orando ahora en Hechos, y dice que ve a los santos mártires rogando al Señor y esperando la justicia divina. Fíjense en Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate. La iglesia primitiva la tenía re clara. Señor, considera sus amenazas, este es tu tema. Nuestro tema es recibir valentía para predicar. Poder para testificar, poder para ser testigos. Ellos querían seguir recibiendo lo que ya habían recibido. Y leímos recién a Juan, que tiene esta visión y es parte de la oración. Veamos qué dice Pedro, que ya lo hemos visto. Acompáñame a 1 de Pedro 4, 19. ¿Qué dice Pedro? Que también formó parte de esta oración en Hechos 4. Primera de Pedro 4:19 dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, o sea, un sufrimiento por obedecer a Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Vemos la madurez de Pedro, ¿no? 30 años después está diciendo lo mismo que expresó en una oración 30 años antes. Ahí tienes la madurez cristiana, una persona de convicciones correctas. Encomenda tu alma al Creador. ¿Estás sufriendo? Señor, vos considerás sus amenazas. A nosotros danos valentía para predicar. Dice, permite que tus siervos hablen, ellos ruegan, que sus siervos hablen su palabra con toda confianza. Lo que ellos ruegan, expresan confianza en la justicia divina, y Pedro va a ver en los 30 años siguientes todo tipo de atrocidades y maltratos y asesinatos y torturas sobre el pueblo de Dios,
y pasan 30 años y él en su carta va a decir, encomienden sus almas al Creador, sepan que sufrir por hacer lo bueno es lo correcto. Pero lo nuestro es otro problema, algo a resolver o algo en lo que tenemos que permanecer en realidad. Señor, permití que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos ruegan ser valientes para predicar, ruegan que siga cumpliéndose la promesa de Dios de recibir poder para testificar, piden a Dios poder seguir cumpliendo con la gran comisión y encomiendan sus causas al Dios que juzgará cada agravio contra su pueblo. Tenés que recordar que el Señor va a juzgar cada agravio sobre tu vida. Cuando Pablo es encontrado por Jesús, Jesús no le dice, Pablo, ¿por qué perseguís a los míos? ¿Por qué perseguís a la iglesia? ¿Qué dice? Pablo, ¿por qué me perseguís? Cada agravio contra la iglesia será tomado por Cristo de manera personal. Y tenés que tener confianza en eso. Y encomendar tu alma, como dice, tu alma, al Señor, al Creador. Tenés que dar lugar a la ira de Dios, a la venganza justa. Eso no es lo que vos tenés que resolver. ¿Qué tenés que resolver vos? Ser un fiel testigo de Cristo. ¿Tus oraciones son así? Señor, hacelo sonar ese que me tiene re loco. Señor, llévatelo o te lo mando. Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta gente? Me miran mal, me interrumpen cuando hablo. Fíjate la madurez de esta iglesia recién nacida. Señor, considera sus amenazas, a nosotros danos valentía para seguir hablando tu palabra con toda confianza. Hice oraciones hermosas. ¿Cuántas de tus oraciones son para que Dios sea glorificado en tu vida? Para que seas valiente para predicarle a otros, para que seas firme para obedecerle. ¿Cuántas de tus oraciones son así? Yo quiero que sepas que Él responde este tipo de oración, los que son según su voluntad. Él responde estas oraciones. Y Juan, 60 años después va a decir esto, acompañóme 1 Juan 5:14. Es el mismo que está orando. Yo sé que por ahí se hace medio pesado, pero sepan que Juan y Pedro ahora están en los años 30, ¿sí? Y luego las cartas, cuando leemos Apocalipsis ya estamos en el 90, leemos 1 Juan, ya estamos allá al final también del siglo I. Y este mismo Juan da testimonio de cuáles tipos de oraciones son respondidas. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué había pedido Juan? Quiero hablar tu palabra con toda confianza, con denuedo, con valentía, públicamente, sin miedo, sin trabas. ¿Por qué no predicamos tanto? Por dos cosas, no amamos lo suficiente, tres cosas. No amamos suficiente a Dios, no amamos suficiente al otro y nos da vergüenza. Es una locura. Nos da vergüenza tener el único mensaje que puede evitar el infierno eterno a la otra persona. No entendemos nada. Y Juan, 6 décadas después, dice, no, el Señor responde lo que es conforme a su voluntad, que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. ¿Tus oraciones son así? ¿Quién es el centro de tu oración? ¿Tu bienestar o la gloria divina? Porque nuestras oraciones muchas veces tienen como centro nuestro bienestar terrenal y no la gloria de Dios, no la extensión del reino. ¿Cuál es el centro de tu oración? Grábate algún día tu oración. Ora en voz alta, grábatelo y después escúchala. Pero no hagas una para la grabación. Ahora voy a orar como, Señor, ten en cuenta sus amenazas y no actúes esa oración. Sé consciente de tu oración. ¿Cuánta parte de tu oración está saturada de pedidos por tu bienestar emocional, social, económico? ¿Y cuánta parte de tu oración tiene que ver con la gloria de Dios y la extensión de su reino? ¿Cuánta teología hay en tu oración? ¿Cuánta Biblia hay en tu oración? ¿Y cuánto egocentrismo hay en tu oración? Haz ese ejercicio. Quizás te respondes y vas a ver que el Señor no te responde las oraciones porque lo que dice Santiago. Ustedes piden, pero piden mal. ¿Por qué? Porque piden para sus propios placeres. Y Juan que dice, sabemos que el Señor nos oye y nos responde porque pedimos según su voluntad. El Señor no te responde tus oraciones. Bueno, ¿qué estás pidiendo? Ahí está la clave también. Primer punto, perteneciendo
al pueblo de Dios. Segundo punto, confiando en Dios como Rey de Reyes. Tercer punto, orando a Dios. Cuarto punto, representando a Dios. Así es el pueblo del Rey de Reyes. Vamos al versículo 31 de Hechos 4. Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Epa, se respondió rápido la oración, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? O sea, ellos oran, ¿y qué pasa? ¿Son llenos del Espíritu Santo? ¿Y qué pasa cuando son llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Hablan la palabra de Dios con valentía, con valor, pero lo acaban de pedir. Y Juan, insisto, dice, el Señor responde un tipo de oración, los que son según su voluntad. Porque muchos de nosotros sentimos que Dios nos oye, sí nos oye, solo que no quiere responder esas oraciones que tienen que ver con levantar más nuestro egocentrismo. No solo tenemos que tener todo girando alrededor nuestro, sino que Dios también tiene que estar girando alrededor nuestro. El Señor no va a responder eso. No se trata de nosotros la historia, se trata de nuestro Dios. Dice que llega la respuesta, el lugar donde ellos están tiembla, todos ellos son llenos del Espíritu Santo, dice el 4:30, el 31. Y ante esta actividad del Espíritu Santo, la consecuencia fue de que hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Alguno tiene otra traducción? En vez de valor, ¿qué dice? De nuevo, ¿alguna más? Valentía. ¿Sí? Coraje. Las tres traducciones tienen este énfasis. Es público. ¿Sí? O sea, es sin miedo, es sin... Tiene que ver con que no sea, vamos a hablar la palabra de Dios. Vení, te digo una cosa, Dios te ama. ¿Te gusta eso? Sí. Ora conmigo, gracias a Dios porque me amas. Le prediqué a uno. No. Van a predicar el Evangelio con valentía, repitiendo, siendo eco de la voz de Cristo, arrepiéntanse y crean. ¿Sí? Ellos hablaban con valor, con valentía, con coraje, con denuedo. Tiene que ver con esto, de no tener miedo social, de ser valientes a la hora de predicar. Ellos pidieron eso y Dios se lo dio. Ahora te pregunto, ¿te animás a pedir por eso? Señor, dame valor para compartir con mis compañeros de trabajo, de la escuela, mi familia. Te aseguro que si vos haces esa oración con sinceridad, el Señor te la va a responder, te va a dar valentía. Ahora te pregunto, ¿vos querés esa valentía? ¿O simplemente querés excusarte porque no predicas? ¿Querés esa valentía? Te aseguro, te prometo, que el Señor te la va a dar si vos querés y le pedís. Pedirle al Señor a hablar con valentía. Porque para eso estás rodeado por esa gente que no le conoce. Para que vos le hables con valentía. El Señor va a responder esa oración. Recordamos nosotros, ¿no?, que hay una relación profunda y directa entre la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ellos orando repiten un salmo de David, ¿se dieron cuenta? ¿Cuántas veces escucharon esos? No sé qué adjetivo usar, no quiero ofender a nadie. No uses versículos cuando orás. ¿Vos te crees que Dios no sabe la Biblia? Lo tenés otro que dice, ay, ¿te crees que qué te haces ver que sabes versículos de memoria? Las oraciones de la Biblia, acabamos de ver que están citando salmos. Está bien usar versículos en la Biblia, en las oraciones. ¿Y qué vemos? Una iglesia llena de la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan de ese? Hay dos pasajes paralelos de Pablo, Colosenses 3 y Efesios 5, donde hay un solo componente cambiado. Sean llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5, muere en abundancia la palabra de Cristo entre vosotros, dice Colosenses 3. ¿Por qué Pablo escribió prácticamente la misma cosa, con los mismos contextos, en otro orden, pero solo intercambia estas dos cosas? Porque están íntimamente relacionados. Nosotros podemos pensar que la iglesia primitiva estaba llena de la palabra de Cristo y que la palabra de Dios vivía en abundancia entre ellos. Sí, hasta cuando oran citan la Biblia. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando son llenos del Espíritu Santo? Hablan con valentía la palabra de Dios. Quieren extender el reino de Dios, no los propios. El de Dios quieren extender. Quieren dar la vida por esta causa. Porque el Señor les da poder para ser testigos. Y como vimos al principio,
Esa palabra de mártir, el cristianismo la transformó y pasó de ser alguien que testifica a ser alguien que muere por lo que defiende. Hicimos una transformación del lenguaje a través del testimonio de nuestros hermanos del pasado. Una de las manifestaciones de ser una persona llena del Espíritu Santo es hablar la palabra de Dios con valentía. Es representarle, es ser su portavoz, su vocero, su embajador. Entonces la pregunta de la aplicación es: ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Será que hemos descuidado nuestra intimidad con Dios al punto que dentro de la misma iglesia sea difícil hablar entre nosotros acerca de la palabra de Dios? Te lo digo de nuevo. ¿Será que hemos descuidado tanto nuestra vida espiritual que incluso dentro de la iglesia, entre nosotros, sea difícil hablar de la palabra de Dios? Guarda, cuidado. Si hay un lugar donde tiene que abundar la palabra de Cristo es entre nosotros. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo y trae consecuencias. Se guarda. ¿Cómo puede ser que la Biblia que en la iglesia misma pueda ser incómodo hablar de cosas profundas y espirituales? Guarda, no, que son aburridas, no, es que hablamos mucho de eso. Hermano, la llenura del Espíritu Santo está ligada a eso. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo, entonces empezaron a ladrar, a llorar, no tengo depende del llanto, ¿no? A reír, a portarse como borrachos, no. ¿Qué hicieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Hablaron con valentía la palabra de Dios. Tenemos que ser así, gente, pero tenemos que hacer esto. Tendremos que revisar algo. ¿Cómo se ve el pueblo de Dios? ¿Pertenece el pueblo de Dios? Perteneciendo al pueblo, confiando en Dios como Rey de Reyes, orando a Dios, representando a Dios. Tendremos que revisar algo. Tendremos que modificar algo en nuestras vidas. Tendremos que reforzar algo. ¿Hay en tu vida la idea de pertenencia a otros? ¿O vos sos tu propio reino? ¿Está en tu vida la idea de confianza en Dios, que Dios está al control? ¿O tu corazón y el resto de las cosas que lees ya te han convencido de que Dios no está tan al control, que Dios no es tan soberano? ¿Cómo es tu oración? ¿Vos sos el centro de tu oración o extender el reino de Dios es centro de tu oración? La gloria de Dios es centro de tu oración. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo le representas a Dios? Antes de todo esto tenés que recordar lo fundamental. Solamente puede ser pueblo de Dios aquel que reconoció a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios Hijo, y que va a Él en arrepentimiento de sus pecados y confianza en la salvación que Él promete. Si sos pueblo de Dios, tenés que glorificar a Dios. Se tiene que ver a Dios a través de las Escrituras, a través de sus obras, pero también a través de su pueblo. ¿Cómo es ese pueblo? Pertenece a sí mismo. Confía en el Señor como Rey de Reyes, ora de una determinada manera en la cual busca la gloria de Dios y representa a Dios. Acompáñame a 1 Corintios 6:20 para cerrar. 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque han sido comprados por un precio. Si vos sos salvo, fuiste comprado por un precio. Vos nos leyó Pedro, dice, no fueron comprados por cosas corruptibles como oro y plata. Fueron comprados con algo incorruptible, la preciosa sangre de Cristo. Nos liberó de la vana manera de vivir de nuestros padres. Fuimos comprados por un precio. Por tanto, por eso, por este motivo, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, y no solo tu espíritu, tiene que ser para la gloria de Dios. Tenés que comprometerte con mostrar a Dios siendo parte de su pueblo, perteneciendo, confiando, orando, representando. Tu existencia es para glorificar a Dios. Y va a caer en dos tipos de existencia. Una que tiene en común lo de los reyes de la tierra que piensan cosas vanas, pero lo mismo van a glorificar a Dios porque los propósitos de Dios nunca se frustran. O otra que está alineada a Dios y no piensa cosas vanas, piensa cosas sabias, espirituales, eternas. Todo va a ser para su gloria, pero quiero que sepas que estás en uno de los dos. Si vos estás de este lado,
Tenés que recordar que tenés que glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, porque los dos son de Dios. Fuiste comprado con un precio. Sos de Dios, sos pueblo de Dios. Nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Sos de Dios, sos de Dios. Entonces tenés que pertenecer a otros, tenés que confiar en el obrar de Dios, tenés que orar de manera que el centro de tu oración sea la gloria de Dios y tenés que recordar que estás en la tierra para representarle mejor. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros, rogamos arrepentimiento, humildad, para que vivamos de tal manera que te agrade, Señor. Rogamos, Padre, que se pueda ver tu existencia, no solo a través de las Escrituras y de tus obras, sino también a través de tu pueblo. Que tu pueblo comprenda la importancia de la pertenencia de unos a otros. Que tu pueblo comprenda tu reinado absoluto sobre todo y confíe en vos. Que tu pueblo comprenda de que en la oración incluso vos seguís siendo el centro. Y que tu pueblo comprenda que estamos acá para representarte y debemos hacerlo cada día mejor. Debemos proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Gracias, Padre, por honrarnos con la posibilidad de servirte. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestro lugar en la generación en la que estamos vivos, de tal manera que vos seas agradado. Por favor, Padre, ayúdanos a darnos cuenta de que este es nuestro tiempo y después no hay más. El tiempo para servirte proclamando el Evangelio es acá. Y después el tiempo será de servicio alabándote por siempre. Pero el tiempo del Evangelio es ahora. Y debemos hacer la parte que nos corresponde. Por favor, Señor, trae conciencia de aquello de lo cual vos sos digno en nuestras vidas. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.